Primera de Timoteo 3, del 14 al 16. Leemos la palabra del Señor. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Vamos a examinar el final del capítulo 3. Hemos pasado por la instrucción de los pastores, diáconos, y ahora llegamos a lo que sería una sección de transición. Bien, decíamos que vamos a examinar esta parte final del capítulo 3, que es una sección de transición. En realidad es como el centro de la epístola, que pasa, digamos, de los primeros 3 capítulos hasta la parte final de la epístola. Es un texto pequeño, no diría secundario, porque no es secundaria la Biblia, siempre toda es útil para enseñar, para redarguir, pero es un texto quizás complementario, teniendo en cuenta todo el valor de la Escritura y de lo que hemos realmente estudiado en las semanas previas. Quizás no haya un gran peso de revelación, pero hay cosas importantes, porque aquí vamos a ver que Pablo un poco está describiendo lo que es la misión y el mensaje de la iglesia, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar en cómo nos gusta estudiar la Biblia, la palabra, creo que cada uno de nosotros que estamos aquí, esa es nuestro sentir. Mientras más la estudiamos, mientras más la meditamos, mientras más buscamos en el Señor, más nos abruma la inmensidad de la palabra, ¿no? No importa cuántas veces la leamos, no importa cuán profundo vamos, vemos que es más profundo. Mientras más nos ampliamos, vemos que se nos amplía más. Entonces es grande, es profundo, es amplia la Escritura, y creo que aunque viviéramos muchas vidas, nunca completaríamos de estudiar y de aprender todo lo que está contenido en la hermosa palabra del Señor. Y luego pensamos en la aplicación de esa palabra y vemos en nuestros tiempos modernos cómo hay una gama impresionante de ministerios que han surgido y que se pueden ver hoy en día en los distintos contextos, en las distintas denominaciones de las iglesias, ¿no? Vemos ministerios, los tradicionales ministerios de jóvenes, de adolescentes, niños, matrimonios, adultos solteros, los tradicionales ministerios carcelarios, visitas a hospitales, la actual evangelización a través de artes, la pantomima, las danzas, los deportes, ministerios de pintura incluso, con dibujos y cuadros que expresan alguna verdad bíblica o algún pasaje. Y bueno, vemos hasta payasos cristianos, las patinadoras del reino, las ancianas tejedoras de Jesús, de todo puede uno encontrar en el reino de Dios en la actualidad, y donde uno va, digamos, parece estar expuesto a toda una nueva gama de distintos ministerios en los cuales la gente se involucra, que la gente, digamos, que crea. Esto nos implica también y nos indica la amplitud, ¿no? Lo vasto que es el ministerio y lo que es la palabra. Pero a veces es bueno volver a las cuestiones fundamentales, a lo esencial, a lo básico. Y creo entender un poco que este pasaje de Pablo nos lleva a eso, ¿no? Éfeso, obviamente, donde estaba trabajando Timoteo, no era quizás una iglesia tan sofisticada como las iglesias de nuestros tiempos y nuestras realidades contemporáneas, pero Pablo como que está tratando de llevarlos a ir a la esencia de lo que es el mensaje, por lo menos en esta parte transicional de esta epístola, ¿no? Todos sabemos y hemos visto en los primeros capítulos cómo Éfeso había comenzado a abandonar la sana doctrina, a cultivar vidas de impiedad, las cosas no estaban bien, se enseñaba error, etc. Habían toda clase de situaciones cuando Pablo, o después que Pablo había partido. Pablo había dejado ahí a Timoteo para poner un poco las cosas en orden, como lo explica en los primeros versículos del capítulo 1. Ahí señala los errores, la doctrina distinta, las fábulas, las genealogías,
la vana palabrería, aquello que nos impactaba, como Calvino las llamaba las tonterías que se enseñaban. Veíamos que a gente que había naufragado de la sana doctrina, y Pablo como que está atacando ahí esos problemas. En el capítulo 2 vimos cómo él establece un orden en lo que es la oración, la adoración, los roles, digamos, correctos entre hombres y mujeres. Luego al capítulo 3 describe la función de líderes, ancianos o pastores, sus cualidades, los requisitos, tanto para ellos como para los diáconos. Hay toda una serie de situaciones que se están tratando de poner en orden allí, pero viniendo a estos versículos que hemos leído, se está afirmando lo que es lo esencial en la iglesia, como que Pablo le está recordando cuál es el centro, el corazón de la misión y del mensaje de la iglesia. Se lo va a recordar a Timoteo, y seguramente también como para recordarnos a nosotros que a veces como iglesia y aquí en general en todo lugar, a veces podemos estar muy absortos, muy envueltos en las cuestiones más periféricas, y puede darse el caso que perdamos de vista realmente el mensaje, lo que somos, cuáles son nuestros valores. Entonces quería un poco examinar así brevemente estos versículos. Dice, esto te escribo, ¿no? Esta palabra es interesante porque, bueno, algunos que les gusta siempre discutir de todo sugieren que cuando Pablo dice esto se refiere únicamente a la parte anterior donde habla de obispos y diáconos. Otros discuten que no es lo que habla en el capítulo 2, no sé cómo es que se van hasta el capítulo 2, y otros piensan que habla de lo que va a decir después. En realidad, esta palabra, este pronombre, quizás está indicando, o creo que está indicando, que él está diciendo, esto te escribo refiriéndose a todas las cosas que él está escribiendo a Timoteo. Parece, y creo sea lo más lógico, pero a veces se discuten por cosas no muy, o digamos, o por cosas que son elementales. Ahora él dice, aunque tengo la esperanza de ir más pronto a verte, te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Aquí traduce pronto la Reina Valera, aunque en realidad el adverbio aquí de comparación es takion en el griego, que habla más de más pronto, más rápidamente, con más rapidez. Él trata, o dice que está tratando, o quisiera llegar más rápido hacia Timoteo para, digamos, él mismo enseñar, él mismo compartirle las cosas, pero dice, quizás yo no pueda venir. Eso es lo que más o menos está diciendo aquí en el versículo 14 y en parte del 15, ¿no? Como que está diciendo, debes saber estas cosas, Timoteo, debes saber cómo debes conducirte en la casa de Dios y a su vez transmitir a los demás cómo se deben conducir, pero es probable que yo no llegue o es probable que me tarde mucho y en realidad vos tenés que saber cómo hacer las cosas. Entonces, le está escribiendo eso. Mira, te escribo, es para darte esta instrucción importante, pero quiero estar seguro que llegues a recibir eso, porque aunque quiera venir lo más pronto posible, tal vez tarde o tal vez quizás ni llegue como aparentemente sucedió, ¿no? En Tito, en el capítulo 3, versículo 12, habla de que quiere encontrarse con él, con Tito, en Nicópolis, y de hecho hay registros de que él estuvo en Nicópolis con Tito, pero lo cierto acaso es que Nicópolis se encuentra al lado oeste y Éfeso hacia el lado más este, entonces habían direcciones opuestas y no hay registros de que en realidad Pablo llegara a justamente encontrarse con Timoteo, que haya vuelto a llegar a Éfeso. Entonces, sin duda, aquí había habido una guía del Espíritu Santo en Pablo, o a Pablo, de escribir esto antes que decir, bueno, voy a ir y llego, ahí te explico, porque era probable que quizás él no llegara, como aparentemente sucedió. Entonces él quería que la instrucción fuese transmitida. Obviamente Pablo tenía en su corazón todas las iglesias, pero en particular quizás Éfeso, porque Éfeso era el lugar donde él había estado, digamos, un tiempo relativamente amplio, había estado por 3 años, de allí habían surgido distintas iglesias para el Asia, y él como que había derramado su vida en esa congregación, y el hecho quizás de ver las cosas que estaban pasando, lo mismo que él está, digamos, relatando y queriendo corregir, seguramente le habían golpeado, seguramente era doloroso para él ver que incluso sus palabras, las palabras que en el libro de Hechos él había dicho, yo sé que cuando yo parta muchos entrarán aún
gente que enseñará distinta doctrina, etc. Y seguramente era para él doloroso todo esto. Así que dejó a Timoteo para que él ponga en orden. Y aquí está hablando de que él debe saber cómo conducirse en la casa de Dios, que en sí es un centro, ¿no?, de la epístola, es un punto importante, lo que es la conducta apropiada de que el creyente, empezando por el siervo en este caso que era Timoteo, se comporte en la asamblea de creyentes, ¿no? Ahí vemos la visión y el propósito del mensaje de Pablo, que era establecer la conducta que debía seguir Timoteo y por ende todos los demás que estaban bajo la tutela o bajo la dirección de Timoteo. Aquí cuando habla de que quiero que tú sepas, es una palabra muy interesante, es la palabra eido en el griego, que significa la posesión de un conocimiento o habilidad necesaria para lograr un objetivo. Habla de ver con ojos físicos, pero obviamente nos lleva al sentido metafórico de ver mentalmente o percibir, ¿no? Es como cuando decimos, veo lo que me estás diciendo. En realidad no lo estamos viendo, pero lo estamos percibiendo, lo estamos entendiendo, estamos comprendiendo lo que nos quieren decir. Y aquí Pablo está diciendo que él quiere que él sepa, que él entienda, que él perciba perfectamente lo que Dios quiere en cuanto al comportamiento suyo en la iglesia. No es un comportamiento ahí etéreo, sino está hablando de la habilidad de hacer las cosas, de saber cómo comportarse. Ahora, en toda esta forma verbal del griego, que obviamente no se va a explicar, se está hablando no solamente hacia Timoteo, o sea, no quiere decir simplemente Timoteo y solo Timoteo va a hacer esto, sino que implica que va a abarcar no solo a él, sino a todos los que componen la iglesia, ¿no? Es como decir, quiero que sepas cómo realmente todos deben comportarse, cómo es necesario que uno se comporte en la iglesia. Así que eso habla de nuestro papel, de nuestro comportamiento y de nuestra conducta en la asamblea, en la iglesia, en la congregación. No habla de una acción aislada, además de esto, sino habla de un patrón constante de vida. Así es como debemos continuamente comportarnos en la casa de Dios. Esto es lo que, digamos, la construcción de la gramática griega está explicando. Ahora, la palabra casa es la palabra oikos. Se puede traducir casa como edificio, aunque aquí obviamente es mejor entenderlo como un hogar. Está hablando de una familia. Lo tomamos de esa manera y además así se usa distintas veces, en distintas oportunidades en este capítulo, y se usa de esta manera, ¿no? En el versículo 4 habla de aquel que gobierna bien su casa. Obviamente no está hablando ahí de gobernar bien el cemento, el ladrillo y la cerecita. Está hablando de conducir, de guiar, de liderar bien a quienes están en su casa, lo que es la sustancia de su familia. Lo mismo en el versículo 5, más adelante cuando habla de los diáconos también, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Es el mismo uso, la misma acepción de esta palabra, ¿no? Está hablando de un hogar, está hablando de que la casa de Dios, está hablando de la familia de Dios, está hablando que la iglesia es una familia. Por tanto, podemos suponer que Pablo no está hablando de la metáfora, y digo suponer, pero en realidad debemos entenderlo, que Pablo está usando no la metáfora del edificio, sino la metáfora de la familia. Esto es la casa de Dios, es la familia de Dios. Y dice, necesitamos saber cómo comportarnos en medio de esta familia, ¿no? Está hablando de que pertenecemos a una familia divina, la familia de Dios. Y estas cosas no son solo para Timoteo, reitero, sino para nosotros, o para los que estaban, para nosotros por extensión, pero para los que estaban con Timoteo en esos tiempos. Esto también lo podemos deducir porque en el capítulo 4, versículo 11, dice, esto manda y enseña. Así que todo lo que Pablo transmitía a Timoteo era no solo para él, sino para toda la gente bajo su tutela y también para nosotros que gracias a Dios podemos tener este legado que es la palabra. Entonces, esta es una instrucción de cómo comportarnos. Ahora, esto habla de la conducta cristiana, del comportamiento cristiano en un nivel alto, como hemos visto anteriormente, y estamos todos llamados a ese comportamiento para ser coherente con lo que somos, ¿no? Recordemos cuando en Efesios Pablo habla en el capítulo 5, dice, debemos andar como en amor, como Cristo anduvo en amor.
Así que siendo hijos de Dios debemos caminar como Jesús, porque Él caminó en amor. Esta es una, digamos, característica de lo que es la vida en familia. Ahora dice más adelante en el versículo 15, cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí está hablando de la naturaleza de este cuerpo y de Dios. Dice que es el Dios viviente y que nosotros somos su eclesía, su iglesia, su asamblea. Eclesía era una palabra que se usaba, no era una palabra religiosa, en realidad se usaba en términos de hablar de gente que salía de sus casas y se reunía en un lugar público. Habla de una asamblea, de una congregación. En el caso particular de los cristianos habla de un grupo de gente que ha sido llamada del mundo para Dios, ¿no? Como dice, hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha congregado alrededor de Él. Recuerdo cuando dice en el libro del Éxodo, dice que Dios os ha traído a sí mismo, ¿no? Dios nos congregó a sí mismo. Ahora, en la antigua lengua griega, iglesia era una palabra, reitero, no religiosa, para referirse a una persona que se reunía, a personas que se reunían con un propósito en particular. En el caso nuestro, Dios nos llamó a su propósito, a su casa, a su familia. Ahora, esta es una elección interesante y es maravillosa la elección que hace aquí de los términos cuando habla de la iglesia del Dios viviente, porque es un término que, si recordamos, vamos a ver muchísimo en el Antiguo Testamento, ¿no? Y cuando vamos a Josué en el capítulo 3, dice que en esto conoceremos que el Dios viviente está en medio de nosotros. Él echará adelante a todos nuestros enemigos, ¿no? El Dios vivo está entre vosotros. Y que Él va a expulsar a todos aquellos que adoran a los dioses muertos, a los ídolos. Lo mismo en 1 Samuel, cuando David se enfrenta al famoso Goliat. Recordemos, ¿quién es este incircunciso que va a venir a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Había toda una idea muy clara de la distinción que había entre aquellos pueblos que adoraban a los ídolos vanos, a las estatuas y todo lo que implicaba, y al Dios viviente, al Dios vivo, al Dios de Israel, que se les había revelado, que hablaba con ellos, que los bendecía, que les daba las victorias aún en los momentos más críticos. Había ese entendimiento, y creo que es importante. A veces damos mucho las cosas por sentado, pero qué hermoso es nosotros como cristianos entender y saber, como dice aquí Pablo a Timoteo, saber que nuestro Dios es un Dios vivo, que no es un Dios muerto, que es un Dios que se comunica con nosotros, que nos ama, que nos ha dado amplitud de acceso a su presencia y que Él tiene como propósito también bendecirnos, ¿no? ¿Quién es este filisteo incircunciso? Después habla cuando se enfrenta a David mismo, en 1 Samuel capítulo 17, cuando se enfrenta a los osos o a los leones, y él dice, aunque fuese oso o león, yo los mataba. Y entonces este filisteo va a ser igual porque ha provocado al ejército del Dios viviente. El mismo salmista habla en el Salmo 42, dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios viviente. El Salmo 84 habla de que su alma anhela los atrios de Jehová y su corazón y su carne cantan al Dios viviente, al Dios vivo. Dios es un Dios vivo, y aún los reyes o príncipes impíos, por ejemplo, Darío de Media, cuando habla en el capítulo 6 de Daniel, dice, él da una ordenanza, después las cosas maravillosas que había hecho Dios por sus hijos, dice, ordeno que en todos los reinos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque es el Dios viviente. Así que en todo el Antiguo Testamento se presenta a Dios como el Dios vivo, como el Dios viviente en oposición a los ídolos muertos. Ahora, en esta ciudad, como que esta pequeña asamblea de creyentes resplandecía en un mar de paganismo y justamente de este tipo de ídolos. Por eso era para mí muy vívido este concepto en la época de Pablo, de Timoteo, porque había una gran concentración de idolatría. Estaba en Éfeso el tremendo templo de Diana. La gente adoraba a estos ídolos o a este ídolo muerto. Y Pablo enfatiza la identificación de Timoteo y de los creyentes con el Dios vivo en diferencia o en separación o en contraste con todo lo que acontecía alrededor de ellos, ¿no? Por eso dice Timoteo, quiero que sepas todo esto, que sepas cómo comportarte en la iglesia del Dios viviente.
Ahora, ¿cuál es el centro de este comportamiento? ¿A qué se refiere con que cómo debe conducirse? Creo que aquí está diciendo dos cosas. Está enfatizando acerca de la misión y acerca del mensaje que debe tener la iglesia. Vemos en la parte final del versículo 15 la misión, ser columna y baluarte de la verdad, y la esencia del mensaje que vemos en el versículo 16. Ahora, en el versículo 15 la afirmación es bastante sencilla, pero está cargada de mucha verdad, ¿no? Columna y baluarte. En realidad, nosotros, si queremos saber qué es la iglesia en una definición muy breve, muy sencilla, aunque pueden haber otras también que describen a la iglesia, podemos decir que es columna y baluarte de la verdad, ¿no? Somos columna y baluarte de la verdad, y como reitero, debería ser muy vívido para Timoteo y para el mismo Pablo, porque ahí estaba el templo de Diana, era una cosa tremenda, lujosa, una pieza de arquitectura impresionante, tenía, dice, 127 columnas o pilares que estaban recubiertas o adornadas con joyas, recubiertas de oro. Cada una de ellas era, digamos, un regalo de un rey y representaba la nobleza de este rey, y era como un homenaje a este rey mismo, ¿no? Y nosotros dice que somos pilares o columnas de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, de los fundamentos de Dios. Y dice que somos columnas, que es muy fácil entenderlo, y somos baluarte, o sea, somos el fundamento, el apoyo, el soporte de la verdad de la palabra de Dios. Lo que apoya, lo que es en realidad el fundamento, lo que apoya las columnas, o lo que sostiene todo el techo, todo lo que está por arriba. Habla de que la iglesia es el soporte de la verdad, y ese es el centro de la misión de la iglesia. Digamos, ser un soporte, ser un sostén de la verdad de Dios, de la palabra de Dios. Habíamos hablado al inicio de esta gama impresionante de ministerios, de actividades dentro de las iglesias, pero básicamente existimos como iglesia para sostener la verdad del Señor. Obviamente la iglesia no es la que hace la verdad, sino que nosotros la apoyamos, la sostenemos, la defendemos. Dios la revela, nosotros la tenemos, pero viene de arriba, no podemos alterarla, obviamente, no podemos modificarla, debemos salvaguardarla, es como un tesoro. Ahora, ¿cuál es esta verdad de la palabra? ¿O cuál es esta verdad? Es la palabra, es la fe del Señor, interpretando fe como los principios, la palabra, la doctrina, el evangelio, la revelación de Dios, la verdad salvadora de Dios para el mundo, todas las verdades que están incluidas en la doctrina de la palabra del Señor. Y entonces la misión de la iglesia es darle defensa o apoyo o sostén a la verdad de Dios. De hecho, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la encarnación de la verdad. Y así que, en el mismo sentido que nosotros sostenemos la verdad de la palabra, sostenemos la verdad del Hijo de Dios. Y eso es lo que es el propósito y la misión de la iglesia, ¿no? Cantamos canciones, y las canciones nuestras deben articular la verdad, deben estar llenas de la verdad de Dios, como vemos en los himnos, digamos, tradicionales sobre todo. Quizás no tanto últimamente en lo que se canta, pero en nuestros himnos antiguos vemos canciones llenas de palabras, llenas de doctrina, llenas hasta de enseñanza, de defensa de la fe, de defensa de la verdad. Y eso es muy importante. Cuando cantamos tenemos que cantar canciones que articulen la verdad que nosotros creemos, ¿no? Cuando enseñamos, obviamente, tenemos que enseñar la verdad. Cuando predicamos, tenemos que predicar la verdad, porque estamos para sostenerla. Esa, digamos, debería ser la definición simple de nuestra existencia como iglesia. Eso es lo que la iglesia hace, defender la verdad de Dios. Ahora, cuando hablamos del campo misionero, también hay un campo impresionante, amplio, muchos lugares, muchos pueblos por alcanzar, muchas iglesias y organizaciones apuntan a preparar gente con distintas habilidades además. Pero la pregunta, por ahí uno se hace: ¿cuál sería el ingrediente más importante que debe tener un misionero? Parecería algo muy obvio en cuanto a la respuesta, pero a veces, como hablamos al inicio, hay tantas estrategias, hay incluso estrategas misioneros que cada vez tienen nuevas ideas, nuevos programas, nuevas estrategias, y a veces mucha energía se va en este tipo de estrategias, pero
en realidad no importa lo que en sí la estrategia o lo que se haga en cuanto a habilidades humanas o naturales que también actúan que, digamos, participan en el área misionera o en el área de la evangelización, pero en realidad lo más importante de un misionero obviamente es poder comunicar el mensaje y defender la palabra, comunicar el mensaje de la palabra, ¿no? Lo exitoso en la evangelización, en las misiones, es poder confrontar al pueblo con amor, ayudarles con su vida. En esto puede, digamos, involucrarse las habilidades en lo que es ayudar, hacer, a veces se ayudan a construir cosas o cierto tipo de ayuda social, pero lo más importante obviamente es poder después entregarles la palabra de Dios, la verdad de Dios. Por lo tanto, si un misionero no puede comunicar el mensaje, enseñar la palabra, es mejor que se quede en casa, ¿no? Parece obvio, pero a veces se pretende alcanzar los pueblos y las naciones solamente con, digamos, estrategias, pero poco con lo que es la palabra. Y nosotros como iglesia, dice Pablo, debemos ser columna y baluarte de la verdad, sostener la verdad. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo sostenemos la verdad? ¿Cómo salvaguardamos la verdad? Israel tuvo una vez esa tarea, ¿no? Recordemos en Romanos, en capítulo 3 y en el capítulo 9, dice que Israel tuvo este tesoro y no lo pudo transmitir y fracasó en su propósito. Y sin embargo, ahora nosotros tenemos ese depósito y esa tarea de comunicar la palabra, transmitir la verdad de Dios y defenderla y sostenerla. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Para concluir, les dejo algunas pequeñas cosas prácticas de cómo sostener la palabra, de cómo ser defensores de la palabra. Primeramente, y muy obvio, oyendo la palabra, ¿no? Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿no? En Mateo 13:9, en Apocalipsis habla de que el que tiene oídos para oír, oiga, y necesitamos oír la palabra de Dios. No podemos obviamente sostener la palabra, sostener la verdad de Dios si no escuchamos la palabra, si no participamos en estudios bíblicos o en escuchar la predicación en el culto o leer fielmente la Biblia. Necesitamos oír la palabra de Dios. En segundo lugar, memorizarla. Esto es, la verdad, es bastante sencillo y creo que es práctica común nuestra, pero es para simplemente recordarlo. En segundo lugar, memorizarlas. La sostenemos la verdad de Dios cuando podemos memorizar la palabra de Dios. No basta con oírla, tenemos que tenerla digamos, en nuestra memoria, confiar esta palabra a nuestra mente para que esté allí y de esa forma estar preparados, ¿no? En 1 Pedro 3:15 dice que debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, con reverencia, con amor, ante todo aquel que nos demande razón de nuestra fe. Entonces, cuando memorizamos la palabra y lo hacemos como en ejercicio cristiano, podemos dar respuesta a todo aquel que nos demande. La tercera cosa es meditar en la palabra. Son todas cosas bastante sencillas y estamos recordando. En Josué 1:8 dice que nunca se apartará nuestra boca de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaremos en él, en este libro de la ley, y entonces prosperaremos en nuestros caminos, todo nos irá bien. Meditar en la palabra, guardar la palabra. El salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El hecho de estar continuamente en meditación de la palabra de Dios nos ayuda, nos protege para no pecar contra el Señor. En cuarto lugar, pasamos al punto de estudiarla. A Timoteo más adelante en la segunda carta le va a decir, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Debemos ser capaces como iglesia, como creyentes, cualquiera sea nuestro ministerio, de cumplir nuestro propósito de defender y sostener esta verdad, siguiendo estos simples principios, ¿no? Oírla, plantarla en el corazón, memorizarla, meditar en ella, reflexionar en ella. Pablo le decía también a Timoteo, ocúpate en estas cosas, piensa siempre en estas cosas. Y es a veces tan difícil, ¿no? Porque estamos en nuestros días tan bombardeados en nuestra sociedad por tantas cosas que yo creo que es maravilloso, que es casi un milagro que todavía nuestras mentes puedan meditar en la palabra de Dios.
Hay una tremenda necesidad de ese, llamémosle entre comillas, aislamiento con Dios en esa área, ¿no? En cuarto lugar, debemos estudiarla para defender, para sostener la palabra. Hay que estudiarla, excavar en ella, escudriñarla, analizarla, entenderla. Jesús le dijo a los hombres de su tiempo, escudriñar las Escrituras porque en ellas está la salvación. Esta palabra escudriñar significa buscar diligentemente, examinar, buscar para saber. No está hablando de dar una lectura superficial, sino buscar diligentemente, examinar, buscar para saber. Es lo que quiere decir esta palabra ereunao en el griego. Luego, en quinto lugar, sostener la verdad significa obedecerla, que también es algo bastante obvio. Lucas 11:28, Jesús dijo, bienaventurado el hombre que oye mi palabra y la guarda. Este es un término de alguna manera medio militar, habla de una guardia militar, habla de observar, guardar, estar en guardia, ejercer vigilancia ininterrumpida como guardia militar. Y todos sabemos que un militar, una de las características que tiene en cuanto a su función es que tiene que obedecer, obedece instrucciones, obedece órdenes. Por lo tanto, nosotros como creyentes debemos ser también obedientes, ¿no? El que guarda, el que oye mi palabra y la guarda es bienaventurado. O sea, el que obedece, no solo el que oye, sino el que obedece será bienaventurado. Sexto puntito, estamos sosteniendo la verdad en la iglesia, defendiéndola. Se sostiene la verdad, como dice, columna y baluarte de la verdad, sostén de la verdad, defendiéndola. Pablo decía en Filipenses 1:17, estoy puesto para la defensa del Evangelio. Sabemos que la verdad siempre es atacada a lo largo de la historia. La Biblia, las Escrituras han sido siempre atacadas y la gente siempre viene contra la verdad y tenemos que ser capaces de defender eso. Obviamente por ahí es un punto a tratar más adelante, pero debemos verdaderamente estar preparados para defender nuestra fe. Séptimo punto, vivirla. Debemos adornar la doctrina de Dios, como le dijo Pablo a Tito, ¿no? ¿Y cómo adornamos la doctrina? ¿Cómo adornamos esta fe, esta palabra? Viviéndola, ¿no? Que la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros, cantando con himnos, salmos, cánticos espirituales, y así vamos a vivir relaciones correctas, sea en el matrimonio, entre padres e hijos, entre empleado y empleador. Todo fluye de una vida que es controlada por la palabra de Dios, así que debemos justamente vivirla. Que more esa palabra en nosotros. Esto quiere decir que vivamos siempre con la palabra y bajo la dirección de la palabra. Y un último punto en que sostenemos la palabra de Dios es proclamándola, predicando, ¿no? Siguiendo básicamente la gran comisión, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, enseñando a todos a guardar lo que Cristo ha dicho, como dice Mateo 28. Entonces, digamos, es el centro de la misión, y ya no nos queda tiempo para hablar de la otra parte, del mensaje en sí, pero la misión es esa de la iglesia, sostener la palabra, ser columna y baluarte de la palabra de vida. Tenemos que estar asidos, dice Pablo también, a esa palabra de vida, y esa es nuestra tarea. Somos en el mundo columnas y fundamentos que sostiene la verdad. Si nosotros flaqueamos en esta función, comienza a desmoronarse todo y prevalece el engaño, prevalece la mentira. Y es triste a veces cuando vemos distintos lugares donde la gente ha neta y totalmente abandonado la sana doctrina, ha abandonado su función de ser columna de esa verdad, de ser baluarte de esa verdad, y se han desviado en distintas herejías y distintas doctrinas erróneas. Que Dios justamente nos ayude para que nosotros podamos ser siempre cumplidores de este propósito. Podemos tener distintos ministerios, distintos dones, distintas formas de trabajar con niños, trabajar con discapacitados. Hay tantos ministerios, ministerio como el del fútbol que hay aquí, distintas, como el fútbol con los niños, distintas cosas que podemos hacer y que de hecho hace la iglesia, pero quizás el punto esencial y la base de todo esto es la verdad, sostener la palabra, sostener la doctrina, buscarla, vivirla, proclamarla, no importa cuál sea nuestra función en el Señor, porque en realidad
Repito, siempre la palabra a lo largo de los años ha estado bajo ataque y siempre estará bajo ataque la Biblia, las Escrituras, la palabra. Así que cumplamos con la ayuda de Dios este propósito. Siempre que Dios nos ayude en todo, porque sin Él nada somos y sin Cristo nada seguramente podemos hacer. Vamos a concluir aquí en esta noche y continuaremos la última parte del versículo 16 la próxima semana.